Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. ¿Te suena esta escena? Hay un bautizo a la vista. Se monta el grupo familiar de WhatsApp, empieza el desfile de fotos del niño, los chistes malos del cuñado y de repente alguien suelta: ¿y los padrinos? Y claro, como Laura cumple 18 años esta semana, pues la apuntan. Y como Javi es el tío favorito, pues cae también. Ya está. Decidido por simpatía. Porque es lo que toca, dicen algunos. Porque no vas a hacer el feo a nadie. Luego llaman a la parroquia, dicen que ya tienen padrinos y preguntan dónde hay que firmar. Y ahí es cuando el cura responde algo que nadie se esperaba. Genial, pero antes hay que hablar de la idoneidad de los padrinos. Y claro, y es como si hubiera dicho que hay que pasar una oposición. Se miran entre ellos, en plan, ¿pero esto no era solo poner el nombre, salir en la foto e ir a comer? Pues no, porque ser padrino no es un adorno, ni una formalidad familiar, ni un privilegio automático por cumplir años. Es un oficio, un cargo eclesial, con sentido, con peso, con requisitos claros. Y en este vídeo te voy a contar qué pide de verdad la iglesia para que alguien pueda ser padrino. ¿Quién puede? ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Y qué se hace cuando no hay candidatos idóneos? Y al final te diré si Laura y Javi podrían o no serlo. Así es que vamos para allá. Antes de hablar de requisitos, vamos a ir a lo esencial. ¿Para qué existe un padrino de bautismo? ¿Por qué la iglesia no bautiza y ya está, sin más florituras? Porque el bautismo no es un punto de llegada, sino un punto de partida. El niño que se bautiza, o el adulto si es el caso, últimamente cada vez más, entra en la iglesia, pero necesita a alguien que lo acompañe en ese camino de fe. Y ahí es donde entra el padrino o la madrina, no como un extra, ni como testigo decorativo, sino como alguien que camina al lado. En serio, la iglesia lo deja muy claro en el canon 872. En la medida de lo posible, al que va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en la iniciación cristiana del adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Canon 872. Y ahí está. El padrino no es un sustituto de los padres, ni un delegado civil, ni un gesto protocolario. Es alguien que tiene la tarea, ojo, de procurar que ese bautizado viva como bautizado, con todo lo que eso implica. Por eso no vale con ser simpático o amigo de la familia. Lo que se busca no es un nombre para la foto, sino una presencia real para la vida cristiana del otro. Y si eso te parece mucho, es porque lo es. Ahora, ¿cuántos padrinos pueden ser? Ya hemos entendido que el padrino no es un adorno, ni un gesto social, ni un premio familiar. Ahora toca la pregunta que parece de trámite, pero no lo es. ¿Cuántos padrinos puede tener un bautizado? La escena suele repetirse, pues ponemos a las dos tías, que les hace ilusión. Es que a mi mejor amigo también quería ser padrino. ¿Qué más da, no? Si al final es simbólico, ¿no? Pues no. El canon 873 lo dice sin vueltas. Ténganse un solo padrino o una sola madrina o uno y una. Canon 873. Es decir, puedes tener uno solo, ya sea varón o mujer, o uno y una. Y ya está, y punto. No dos padrinos, no dos madrinas. Y desde luego no tres, porque no sabes a quién dejar fuera. ¿Pero por qué? ¿Qué más da el número? Porque esto no va de repartir el gesto. No se trata de contentar a la familia, ni de incluir a todos los que han mostrado afecto. La iglesia no organiza banquetes de protocolo, sino sacramentos. Y cada sacramento tiene un signo.
el padrino no es un mero invitado de honor, representa a la comunidad creyente, no como símbolo abstracto, sino como persona concreta, uno y una, y ya está. Cuando se mete a dos del mismo sexo como si fueran dos testigos de boda, se rompe ese signo, no por cuestiones culturales ni prejuicios, sino porque la figura del padrino y la madrina se entiende en clave de complementariedad, reflejan la dimensión eclesial, familiar, comunitaria, no una moda del momento. Esto no es un evento personalizable, como si fueras a encargar una tarta. Y si no hay más remedio porque no se encuentran dos personas idóneas o simplemente no hace falta, entonces con uno basta. Lo importante es que sea alguien con fe viva, con coherencia de vida y con capacidad real de acompañar al bautizado. Uno y bien elegido, que esté de verdad, no por compromiso, no para quedar mal, no para que haya paridad en la foto, porque lo que empieza en la pila bautismal no termina con la fiesta. Y si metes a un padrino de cartón, al final quien sale perdiendo es el bautizado, que se queda sin referente cuando más lo necesita. Así que antes de apuntar nombres por cumplir, párate un segundo y pregúntate, ¿esta persona va a ayudar a vivir la fe o solo va a salir bien en la foto? Ahora, vayamos a los requisitos objetivos del padrino. Y es que ya tenemos claro que el padrino no es un invitado especial, sino alguien con una función eclesial concreta. Entonces llega la pregunta clave. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para poder ser padrino? No cuáles me gustaría ni qué dice mi prima, sino qué exige la Iglesia de forma objetiva y universal. Y para eso vamos al canon 874, parágrafo 1, que dice así literalmente. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que, primero, haya sido elegido por quien va a bautizarse, por sus padres o por quienes hacen sus veces, y tenga aptitud e intención de desempeñar esta función. Segundo, que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano haya establecido otra edad, o el párroco o el ministro lo consideren oportuno por justa causa. Tercero, que sea católico, esté confirmado, que haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Y quinto, no sea el padre o la madre de quien se va a bautizar. Vamos a tratar de traducir y aterrizar esto que hemos leído. O sea, primero, no se puede apuntar a alguien sin su consentimiento ni contra su voluntad. Parece obvio, pero a veces se nombra padrino por sorpresa o sin haber hablado nada en serio. No es un regalo, es una responsabilidad. Segundo, la edad mínima general es de 16 años, pero aquí viene una de las pocas excepciones del código. Se puede dispensar la edad por justa causa si el párroco o el ministro lo consideran oportuno. Ojo, no se puede inventar la causa, ni hacerlo por capricho. Pero si tienes, por ejemplo, un chico de 15 años con vida de fe sólida, implicado en la parroquia, que ya ha hecho la confirmación y entiende lo que va a hacer, pues oye, pues claro que puede darse el caso. No es lo normal, pero tampoco es imposible. Así es que se valora el caso por caso. Tercero, este punto es crucial. El padrino tiene que ser católico, estar confirmado y haber recibido la Eucaristía, o sea, la primera comunión. Y no solo eso, debe vivir de acuerdo con la fe que va a representar. No basta con estar bautizado de pequeño, no basta con tener buena voluntad, tiene que vivir la fe.
Esto corta muchas situaciones habituales. Gente que no pisa una iglesia desde su misma primera comunión, que vive en una situación contraria al Evangelio o que simplemente no tiene ninguna intención de ejercer como cristiano. ¿Ese puede ser padrino? Pues no, así no se puede. Cuarto, el padrino no puede estar bajo una pena canónica. Suena chino, vamos a explicarlo. Esto incluye, por ejemplo, excomuniones, suspensiones o sanciones declaradas. A ver, no es lo más frecuente, pero si hay alguna duda, según la expresión popular, ¿quién te ayuda ante la duda? La más tetuda. El párroco lo tiene que valorar. Y quinto, el padre o la madre del bautizando no pueden ser padrinos, porque no son lo mismo. El rol es totalmente distinto. El padrino obviamente no sustituye al padre ni al educador. Está ahí como testigo de la fe, como referente externo. Y ahora viene la parte que más duele en algunas familias. Es que es el tío de toda la vida. Es que se lleva genial con el niño. Es que le hace mucha ilusión. Pues perfecto. Pero si no cumple lo que pide la iglesia, no puede ser padrino. Y eso no es por cerrar puertas, sino por proteger la dignidad del bautismo. Esto no va de excluir personas, sino de asegurar que quien reciba el sacramento tenga al lado a alguien que sepa lo que está haciendo, lo viva y lo transmita con autenticidad. Ahora, claro, alguno podría pensar, ¿y se puede dispensar algo de esto? No se puede confirmar a alguien por apuro. No se puede mentir en la ficha. No se puede fingir fe donde no lo hay. Y si duele decirlo, peor sería callarlo. Ahora, vamos a algo que a veces puede parecer un poco extraño, pero es importante tenerlo en cuenta. El caso de los no católicos y los testigos del bautismo. Y con esto quiero hacer frente a otro de los grandes clásicos. Mi mejor amigo es evangélico, ¿puede ser padrino? Mi cuñada es ortodoxa, ¿ella vale? Mi primo es buena gente, pero no cree. ¿Podría firmar por lo menos como testigo? Y aquí hay que ser claros, pero con sentido. La Iglesia no desprecia a nadie, pero tampoco reparte funciones eclesiales a quien no está en comunión con la Iglesia. Porque si el padrino va a representar la fe católica, pues tiene que vivirla, defenderla, formar parte de ella. No es una exigencia elitista, es simplemente un poquito de coherencia. Y el canon 874, parágrafo 2 lo deja así de claro. ¿Puede admitirse junto al padrino católico un solo bautizado que pertenezca a una comunidad eclesial no católica, pero solamente en calidad de testigo del bautismo? O sea, un bautizado no católico, evangélico, anglicano, ortodoxo, no puede ser padrino, pero sí puede ser testigo del bautismo, siempre y cuando haya un padrino católico que cumpla todos los requisitos. La figura del testigo cristiano no es simbólica, pero tampoco tiene el mismo peso ni la misma función que el padrino. No es quien garantiza la fe católica del bautizado, ni quien se compromete ante la Iglesia. Es alguien que acompaña, que está presente, que aprecia el gesto, pero no asume la misión eclesial. ¿Y los no bautizados? Ahí la respuesta es más directa. No pueden ser ni padrinos ni testigos, ni de adorno, ni de cortesía, ni porque es mi mejor amigo desde el cole. Si no está bautizado en ninguna comunidad cristiana reconocida, no puede figurar en el acta. Lo demás será bonito, emotivo, lo que quieras, pero no es lo que el sacramento necesita. Y si alguno dice, pues en mi parroquia, de mi barrio lo hicieron, puede ser. O no sabían lo que se hacía, o se coló por ignorancia, o se hizo mal directamente. Pero que se haya hecho no lo convierte en correcto. Aquí no se trata de excluir a nadie, sino de respetar lo que el bautismo significa. Y si lo relativizas todo,
para no ofender, al final no sabes ni lo que celebras. Bien, ¿y todo esto de qué manera se concreta? Y es que hasta ahora hemos visto los requisitos bastante claros: edad, sacramentos, comunión con la iglesia, pero llega el más resbaladizo de todos: vida congruente con la fe. Porque claro, eso no está en una ficha, ni se acredita con un papel, no se mide por asistencia dominical, ni por cuántos seguidores tienes en Instagram con frases de santos. Se trata de algo más hondo. ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué testimonio da? ¿Es alguien que puede acompañar en serio la vida cristiana de otro o no? Aquí es donde muchos casos se atascan. Es que el que va a ser padrino está solo casado por lo civil, pero es muy buena persona. A ver, vive en pareja, pero eso es cosa privada, ¿no? Hace años que no pisa una iglesia, pero lo importante es el corazón. Así es verdad, está metido en política, pero eso no tiene nada que ver con la fe, ¿no? Mira, el código no pone ejemplos, pero la iglesia espera que el padrino viva de forma coherente con lo que va a asumir públicamente. No se trata de ser perfecto, ni de tener un currículum espiritual brillante, pero sí de no vivir de forma habitual y pública en contradicción con la fe. Está en una unión irregular y no ha intentado regularizarla. O sea, vive con su pareja y tan tranquilos. ¿Milita en ideologías o grupos contrarios al Evangelio? Ah, sí, es masón. No el de Valencia, sino eso, de la masonería. ¿Hace activismo público a favor de lo que la iglesia combate? Así es presidente de la Liga por el Aborto Libre. Joder. Se presenta como católico, pero vive de espaldas a la Eucaristía y los sacramentos. O sea, a mí no me hace falta a mí eso de ir a misa. ¿Para qué? No importa, yo le rezo a Dios directamente. Cosas así. Si eso se da, entonces no puede ser padrino. No porque se le desprecie, sino porque no puede acompañar a otro en un camino que él mismo no está dispuesto a recorrer. Ahora bien, no todo es blanco o negro, ¿vale? Hay situaciones donde lo importante es discernir, no sentenciar. Alguien que tuvo una vida complicada, pero ha vuelto a la fe, está luchando por vivirla y se nota, no es lo mismo que alguien que vive instalado en la incoherencia y no tiene ninguna intención de cambiar. Y ahí entra el párroco, no como juez frío, sino como pastor que escucha, acompaña, pregunta y decide con prudencia. Sí, decide el párroco. No se trata de hacer un juicio moral al padrino, sino de preguntarse: ¿esta persona ayuda o estorba en la transmisión de la fe? Si la respuesta es clara, se actúa en consecuencia. Y si hay dudas, se acompaña antes de decidir. Porque el problema no es que la gente tenga heridas o pasados difíciles. El problema es que quien vive de espaldas al Evangelio sin querer cambiar y aún así pretende apadrinar un camino cristiano. Eso sí que es incoherencia y de las gordas. Bien, hasta ahora todo parece claro, hasta que llegan los casos reales. Y es ahí donde muchas familias se atascan. Así que vamos a repasar algunos, sin generalizar, pero tampoco con miedo. Casos que llegan cada semana a las parroquias, con las típicas dudas de ¿puede ser padrino sí? Vamos a ellas. Caso primero. Pareja casada solo por lo civil. ¿Puede alguno de ellos ser padrino? En principio, no, porque están viviendo públicamente una situación no conforme con la fe. Si son católicos y no han regularizado su matrimonio. Ahora bien, si uno de los dos ha iniciado un proceso serio para casarse por la iglesia o está en proceso de nulidad y vive castamente mientras tanto, puede valorarse su posibilidad de ser padrino. Pero tiene que verse un compromiso real con la fe. No basta solo con buena voluntad. Segundo caso. ¿Y un católico sin confirmación?
¿Puede ser padrino si está bautizado y va a misa? En este caso, no cumple los requisitos. El canon es claro, tiene que estar confirmado, haber recibido la Eucaristía y llevar una vida congruente con la fe. ¿Cuál es la solución? Recibir la confirmación antes del bautizo. Si hay disposición y tiempo, se puede preparar y confirmar y después ejercer como padrino sin problema. Tercer caso, un joven de 15 años muy implicado en la parroquia. Ya lo hemos mencionado. Alguien que va a catequesis, ayuda en misa, tiene una fe viva, pero le falta un año por cumplir para llegar al mínimo del código. Aquí entra lo que vimos antes. Puede darse dispensa de edad por justa causa si el párroco lo ve conveniente. No se aplica por sistema, pero si el chico está maduro, vive su fe en serio y ha recibido los sacramentos, se puede valorar con mucho sentido pastoral. El objetivo no es excluir, sino garantizar que haya alguien que de verdad acompañe en la fe del bautizado. Cuarto caso, el tío ortodoxo que quiere ser padrino. ¿Puede? No, pero puede ser testigo, siempre y cuando haya un padrino católico válido. Como vimos ya en el canon 874, parágrafo 2, un bautizado no católico puede figurar como testigo, nunca como padrino. Y eso si hay comunión de base y respeto mutuo, no por puro trámite. Quinto, un amigo alejado de la fe, pero dispuesto a formarse. Porque claro, y si quiere volver a la iglesia, empezar a ir a misa y prepararse bien, oye, esto es importante. En ese caso, no se trata de cerrar la puerta, sino de acompañarle. No puede ser padrino aún, porque no cumple lo que pide el código. Pero si hay tiempo antes del bautizo y el cambio es real y no de boquilla, se puede iniciar un camino de conversión. Y quizá en unos meses sí puede ejercer como padrino con plena conciencia y responsabilidad. No se fuerza, pero tampoco se descarta a quien quiere volver. Esto es lo que busca la Iglesia. Discernimiento, no rigidez. Autenticidad, no fachada. Si hay que esperar, se espera. Si hay que decir no, se dice. Pero lo que no se hace es engañar al bautizado con padrinos que no viven la fe que van a prometer. Ahora, llegados a este punto, si aún sigues pensando que ser padrino es una formalidad simpática para quedar bien con la familia, necesitas ayuda. Pastoral, pero ayuda, ¿de acuerdo? Ahora vamos a desmontar una a una las fantasías que siguen circulando por bautizos, sacristías y grupos de WhatsApp familiares con más autoridad que el Código de Derecho Canónico. Y si reconoces alguna, enhorabuena, te han estafado en nombre de la tradición. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? No los escucho tallar. Por ejemplo, primer mito. Si es familia directa con el bautizado, tiene preferencia. Claro, porque el sacramento es una cena de Navidad y el padrino se elige como quien reparte las sillas. Pues no, aquí no hay herencia de cargos ni cuotas familiares. Da igual si es tu prima, tu abuelo o tu cuñado del alma. Si no vive la fe, no puede apadrinarla. Ser familia no te da acceso VIP a los sacramentos. Segundo mito. Con que esté bautizado ya vale. Claro que sí. Igual que con tener una bici ya puedes correr el Tour de Francia. Estar bautizado no te convierte automáticamente en testigo de la fe. Si no estás confirmado, no comulgas y llevas años sin pisar una iglesia, salvo cuando hay tarta o funeral, pues lo siento, no vale. Esto no va de tener el papel, sino de vivir lo que el papel dice. Tercer mito. No. La parroquia no puede negarse. ¿Perdona? ¿Y tú de dónde te has sacado eso que no se puede negar? ¿Del BOE? La parroquia no solo puede negarse, tiene el deber de hacerlo cuando el candidato no cumple. El párroco no es un funcionario de ventanilla. Si dice que no, no te está boicoteando el evento. Está defendiendo la verdad del sacramento. Y eso,
Por cierto, no se negocia con sonrisas, ni con jamón ibérico, por si acaso. Cuarto mito. Esto se arregla con una firma. Sí, la firma mágica. El pon aquí que sí y ya está. El tú firma que el cura no pregunta. Pues mira, firmar sin vivir lo que firmas es mentir. Y si tu plan es rellenar el papel sin fe, sin compromiso y sin intención de acompañar al bautizado, te tengo una idea mejor. No firmes y no te pongas en medio, porque esto no va de quedar bien, va de acompañar una vida en la fe. Y para eso hacen falta un par más agallas que las que pueda tener el boli con la que quieres firmar. Y último mito, el padrino es el que paga la fiesta. Y es que esto sí que es una joya. Lo escuchas en todas partes. Pues que sea fulanito que se va a encargar del convite. Maravilloso. Pues que invite. Pero eso no lo convierte en padrino. Lo convierte en mecenas. O quizá en víctima, según lo que llegue a costar el menú. Que también, estas cosas pasan. El padrino no pone el dinero. Pone la cara. Pone la fe. Pone la vida. Y si su única aportación es un sobre con billetes y 0 misas, pues mejor que se quede en el banquete, que con eso ya cumple su función social. Pero en el bautismo sobra. Y todo esto no lo digo para echar sal en la herida, sino por amor al sacramento. Porque cuando rebajas el padrinazgo a un gesto familiar bonito y ya está, acabas mintiéndole al niño, a la iglesia y a ti mismo. Así que si después de todo lo que hemos dicho sigues eligiendo padrinos por compromiso, al menos ten la decencia de no llamar a eso acompañar en la fe. Llámalo como lo que es, quedar bien en la foto. Bien, llegados a este punto ya lo has entendido todo. Lo que es un padrino, lo que no es, lo que puede, lo que no debe. Pero ahora viene lo que nadie te explica hasta que es demasiado tarde. ¿Qué hace falta preparar de verdad antes del bautizo? Spoiler, no basta con mandar un WhatsApp diciendo el domingo bautizamos a la nena y presentarse en la sacristía con 2 carnets y un pareo blanco. Aquí van las cosas que hay que tener claras si quieres que el bautismo se celebre con dignidad y sin discursos de última hora. Primero, certificados sacramentales. No es que la parroquia quiera hacer burocracia, es que tiene que comprobar que el padrino cumple lo que dice el código. Así que se pide certificado de bautismo actualizado, certificado de confirmación y a veces también fe de vida y costumbres o aval del párroco donde reside, si no es el del sitio. Y no vale decir sí, yo estoy confirmado, mientras piensas por dentro, creo que fue en cuarto de la ESO, como para acordarme. Si no lo tienes por escrito, lo buscas o lo pides. No me seáis vagos, está en juego tu alma y la del niño. Segundo, en casi todas las parroquias se pide una catequesis mínima antes del bautizo, para los padres y a veces también para los padrinos. ¿Por qué? Porque esto no es rellenar un formulario y hacer un check, es entender lo que se va a celebrar. Media hora de tu vida para no repetir el guión de siempre. Sí, lo educaremos en la fe, cuando en verdad quieren decir, mira, le compraré una Biblia infantil que ya sé que nunca va a abrir. Y si el padrino va en serio, pues también se forma. Tercero, coordinar todo con tiempo. Es que esto es clave, en serio. No esperes al último minuto. Es que nos venía bien esa fecha. Es que ya habíamos reservado el restaurante. Es que mi cuñada solo puede ese fin de semana. Todo muy bonito. Pero el bautismo no gira en torno a tu agenda familiar, ni la iglesia es una agencia de eventos. Así que si quieres elegir bien a los padrinos, preparar la documentación y celebrar un sacramento en condiciones, hazlo con tiempo y con cabeza. Porque si lo decides todo el viernes por la tarde para presentarte el domingo por la mañana, luego no vengas a llorar porque el cura te ha dicho que no.
Y alguno podría pensar, vale, pero ¿y qué hay que hacer cuando no hay un candidato idóneo para que sea padrino? A veces miras alrededor, repasas la lista de familiares, amigos, conocidos, nadie está confirmado, nadie vive la fe, nadie que no esté en una situación afectiva irregular o que simplemente esté dispuesto a asumir el papel en serio. ¿Y ahora qué? ¿Suspenderlo todo? ¿Buscar a un desconocido? ¿Poner al primero que pasa y ya está? Pues no. Lo que se hace es pensar con cabeza, no con el miedo. Porque si no tienes a nadie idóneo, lo último que debes hacer es improvisar mal. Ojo, el código exige al menos un padrino, pero no dice que tenga que ser familiar, ni amigo de la infancia, ni alguien que elijas por compromiso. Lo que se pide es que sea alguien que esté dispuesto a acompañar de verdad la fe del bautizado. Y si no lo tienes en tu entorno inmediato, búscalo en la comunidad cristiana. En tu parroquia, en el grupo de adultos, en alguien que viva con coherencia y fe, aunque no sea de tu círculo más cercano. ¿Es menos cercano? Quizá, pero ¿sabes qué? Va a rezar por tu hijo, va a estar allí, va a dar ejemplo. Y eso vale más que 1000 regalos de bautizo. Y si no encuentras a nadie, en el caso hipotético, pues se pospone el bautizo. Sí, se espera. Y no pasa nada. No es un problema, es una muestra de que te lo tomas en serio. Mis padres, míos, se esperaron hasta que yo tuve 5 años. ¿Por qué? Sus razones tendrían. Pero a la hora de elegir padrinos, lo hicieron con cabeza y con cariño. Porque si lo único que tienes es un padrino de paja, que está porque toca, que firma porque le insistieron y que desaparecerá al día siguiente, más vale parar que fingir. Esto no es una boda civil donde puedes tirar de suplente. Aquí estás poniendo un referente espiritual delante de Dios. Y si no tienes a nadie preparado, esperas, rezas, acompañas y ya llegará. Porque bautizar sin padrino idóneo, por puro apuro o presión familiar, no es cuidar al niño, es engañarlo desde el minuto 1. Bien, llegados a este punto hemos desmontado mitos, explicado requisitos, visto casos, pero si después de todo esto sigues sin tenerlo claro, aquí tienes la lista definitiva, no para decorar el frigorífico, sino para tomar decisiones en serio. Primero, ¿el padrino cumple todos los requisitos objetivos? O sea, ¿está bautizado? ¿Confirmado? ¿Ha recibido la Eucaristía? ¿Tiene al menos 16 años? ¿O dispensa por causa seria? ¿No está bajo pena canónica? ¿No es el padre o la madre del niño? ¿Es así? Pues sigue adelante. Avanza. ¿No es así? Entonces, no sigas. Segundo, ¿vive la fe de forma pública y coherente? No estamos hablando de si reza mucho en privado. Hablamos de vida cristiana visible. Participa en la vida de la iglesia, no vive en contradicción con la fe, da ejemplo. Si tienes que justificarlo con, ay, es que en el fondo es buena persona, si tienes que hacer eso, mala señal. Tercero, ¿está disponible de verdad para acompañar al bautizado o va a ser solo padrino de un día? ¿Va a rezar por él? ¿Sabe rezar? ¿O va a estar presente, a dar consejo, a ser ejemplo? ¿O solo va a ponerse el traje, firmar, comer y ellos muy buenas? Hombre. Cuarto, ¿ha hablado con el párroco y entregado a la documentación? No sirve decir, sí, ya lo he hecho, sin saber ni qué papeles se le piden. Si no lo ha hecho, que lo haga. Y el que lo haga ya. Quinto, ¿ha habido un diálogo claro entre la familia y el padrino? Porque a veces el propio padrino no sabe lo que está asumiendo. Y tú como familia tienes la obligación de explicárselo. Que no firme a ciegas, que sepa lo que representa. Si algo de todo esto falla, chirría o te hace dudar, no tapes el problema, afróntalo. Porque ser padrino no es un favor que te hacen, es una misión que te encomiendan. Y si no estás listo, no pasa nada. Lo peor no es decir que no, lo peor es decir que sí y no estar nunca. Y para acabar, algunas preguntas relámpago. ¿Pueden ser 2 padrinos varones? No porque la iglesia tenga manía al masculino plural, sino porque el canon 873 es clarito. 1 o 1 y 1. No se reparten diplomas como en el colegio. Y no
no puedes decir uno es padrino y el otro es testigo. Eso no existe, ¿vale? Eso es padrino. Uno es padrino y el otro, si quieres, que traiga la tarta. ¿Puede ser el abuelo si no está confirmado? No. Por mucho que sea el patriarca de la familia, si no está confirmado, no puede ser padrino. Y si lo está, pero no ha practicado la fe desde que Franco estaba vivo, pues igual tampoco. La fe no es genética. ¿Y puede ser padrino un catecúmeno? No. El catecúmeno todavía no está bautizado. Por tanto, ni padrino, ni testigo, ni nada. Si va en camino, genial, pero hasta que no entre no puede acompañar a otro. Esto no es un máster para padrino en prácticas. ¿Y se puede bautizar a un niño sin padrinos? Pues no. El canon 872 dice, en la medida de lo posible debe haber padrino. Y eso en cristiano significa, salvo que haya una razón seria, el padrino tiene que estar. No se omite porque no ha dado tiempo a buscar a uno. Si no hay nadie idóneo, ya lo hemos dicho, se espera. Y es que un bautismo sin padrino es algo muy excepcional, no la salida fácil para los que no quieren complicarse. Así que ya lo sabes, ser padrino no es un gesto bonito, es una responsabilidad seria, una misión, un oficio eclesial. Y no es para todos, no para los que están cerca de la familia, pero lejos de la fe. No para los que firman sin creer, no para los que se presentan en la pila con el traje bien planchado y la conciencia totalmente arrugada. Ser padrino no es un premio, es una garantía, una presencia real que acompaña, que reza, que da la cara cuando el mundo aprieta. Y si eso te parece mucho, es porque lo es, pero también es hermoso y necesario. Y el niño que va a ser bautizado merece tener a alguien así. Así que aquí va el encargo. Déjame en comentarios un caso real, repito, sin nombres ni datos personales, que esto no es Sálvame, donde la familia y la norma hayan chocado, donde haya habido tensión entre lo que todos querían y lo que la iglesia pedía. Si merece el caso, lo analizamos canónicamente en próximos vídeos, con código en mano y sentido común. Y si estás viendo este vídeo porque te han propuesto como padrino, enhorabuena. Pero ahora ya sabes lo que implica. No lo aceptes por quedar bien, acéptalo si vas a estar, de verdad, con fe, con vida, con coherencia. Y que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Y se acabó.